Muy buenas tardes, hermanos. Contento de poderles saludar nuevamente por este medio. Agradecido de Dios por darnos la oportunidad de poder hacerlo. Y sobre todo porque Dios ha sido fiel con nosotros en todo este tiempo que estamos pasando, ¿no es cierto?, como chilenos, como cristianos. Es muy grato poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir un trozo de la palabra del Señor, y espero que esta porción sea de bendición para cada uno de los que me va a escuchar y sobre todo, ¿no es cierto?, sea de bendición para toda nuestra congregación. Antes de avanzar un poquito, vamos a orar para que Dios nos ayude también en este tiempo que vamos a compartir. Así que te invito a que incline su cabeza y ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos delante de su presencia para darle gracias por la salud, por la vida, para darle gracias, Señor, por el cuidado que usted nos ha brindado durante todo este tiempo, por la provisión, Señor amado, y por la protección que usted también nos ha dado en este tiempo tan difícil y complicado que estamos viviendo como chilenos, y también, Señor amado, a nivel de todo el mundo. Gracias le doy por poder comunicarme nuevamente con mi iglesia por este medio. Pido que usted me pueda ayudar a compartir este trozo de la palabra, que sea una bendición para mi iglesia, para mis hermanos y para todos aquellos que me puedan escuchar. Es su palabra la que quiero compartir y sabemos que su palabra trae tranquilidad, trae paz y consuelo a nuestro corazón. Así que rogamos su ayuda y su dirección desde el comienzo hasta el final de este pequeño video. Se lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que tome su Biblia y quiero compartir un versículo de la palabra del Señor que lo hemos estado escuchando muy seguido durante este último tiempo, tanto en el estallido social como en este tiempo también de pandemia, y aún lo hemos visto publicado en las redes sociales también cuando tenemos algún desastre, ¿no es cierto?, natural en nuestro querido país. Y le invito a que tome su Biblia y pueda ir conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo muy conocido y este versículo yo lo quiero compartir en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios bendiga esta porción de las Escrituras. Este versículo, como les compartí al comienzo, es un versículo muy usado en tiempos de crisis, ¿ya? Pero es un versículo que de otra forma también a nosotros nos puede ayudar a enfrentar el tiempo que estamos pasando. Si bien es cierto, este versículo fue dicho, o esta palabra fue dicha en forma exclusiva para el pueblo de Israel, pero nosotros igual podemos tomarlo para poderlo aplicar a nuestra vida hoy día. Esta porción está dentro del contexto, ¿no es cierto?, de la dedicación del templo. En el corazón del rey David nació el propósito de poder edificar una casa para el Dios Todopoderoso. Dios aceptó ese propósito, pero no le permitió al rey David construir esta casa, porque él era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre, pero sí le permitió, ¿no es cierto?, a su hijo Salomón para que la pudiera construir. El rey David se encargó de desafiar al pueblo a traer ofrendas, ¿no es cierto?, para la edificación de esta casa, de este templo. Fue tanto el deseo del pueblo de poder ofrendar que llegó un momento que el rey David tuvo que decir: nada más, con todo esto ya estamos pero saturados, ¿no es cierto?, la ofrenda para poder construir este templo. Posteriormente el rey Salomón se encarga de llevar a cabo esta obra que había nacido en el corazón de su padre. La escritura dice que el templo se empezó a construir en el 4º año del reinado del rey Salomón.
Se demoró alrededor de 7 años en construirlo, ¿ya? Y al ser construido este templo, después vino un tiempo, ¿no es cierto?, de la dedicación de esta casa para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Si usted está ahí en 2 Crónicas capítulo 7, le invito a que lea conmigo el versículo 1 al 3 para que podamos ir entrándonos en lo que quiero compartir en esta tarde. Dice: cuando Salomón acabó de orar, después de la dedicación, ¿no es cierto?, del templo, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego de la gloria de Jehová sobre la casa, sobre el templo que había sido construido y ahora dedicado, dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Se vivió un tiempo realmente extraordinario cuando la casa del Señor fue dedicada y la gloria de Dios inundó este templo, inundó, ¿no es cierto?, este lugar, y el pueblo de Israel no le... lo único que pudieron hacer al ver esta señal de Dios, dice que se postraron en el pavimento, adoraron al Dios Todopoderoso y le alabaron con la siguiente frase: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sabe? Una de las cualidades o atributos que son propios de Dios es su inmutabilidad. Él nunca cambia, Él siempre es igual. Él siempre, ¿no es cierto?, permanece con esa calidez de ser bueno y de ser misericordioso para su pueblo, aún en los tiempos difíciles y complicados que muchas veces tenemos que vivir. Pero vayamos al versículo que hoy día yo quiero compartir, que es el versículo 14. Si se humillare mi pueblo. ¿Sabe? Hay una versión más moderna que nos ayuda a entender mejor este versículo, ¿ya? Se lo leo. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La primera parte dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre. ¿Sabe? Generalmente cuando se comparte este versículo en estos tiempos, se da a entender de que toda la humanidad debe humillarse a Dios para poder, ¿no es cierto?, que Dios venga en nuestro socorro, que Dios derrame su misericordia en los tiempos difíciles. Pero este versículo no está dado para toda la humanidad. No está dado, para el pueblo inconverso. Dice claramente la parte: si se humillare mi pueblo. En ese tiempo, ¿qué pueblo era el que tenía que humillarse? Israel, la nación escogida de Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿cuál es el pueblo que tiene que humillarse? Nosotros, los cristianos, el pueblo escogido de Dios, su rebaño. Nosotros estamos llamados a poder humillarnos. Ese pueblo que dice que lleva mi nombre, usted y yo, un día fuimos comprados a precio de sangre. Un día Dios nos rescató del mismo infierno para que podásemos tomar parte, ¿no es cierto?, de la familia más grande del mundo, que es la familia de la fe. A ese pueblo se está refiriendo. Entonces, cuando dice: si se humillare mi pueblo, no está diciendo que el inconverso se humille. No está diciendo que nuestros gobernantes se humillen. Está diciendo que nosotros, su pueblo, debemos postrarnos delante del trono de Dios, humillarnos delante de su presencia. Aquí en este versículo 14 vemos 4 condiciones que el Señor, ¿no es cierto?, quiere que nosotros cumplamos. No olvide que este versículo fue dicho al rey Salomón en sueños, después de la dedicación del templo. Y aquí nace un pacto entre Dios y Salomón y su pueblo Israel. Un pacto condicional. Dios dice: si el pueblo hace esto, yo haré esto otro.
Pero si el pueblo no quiere entender, yo también actuaré. Yo también, ¿no es cierto?, disciplinaré. Y eso es lo que Dios quiere hoy día para nosotros, el pueblo de Dios. Porque esta palabra, vuelvo a insistir, no está dicha para el inconverso. Esta palabra está dicha para su pueblo. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Y aquí vemos 4 cosas. Primero, si se humillare, si orare, si buscare y se convirtieren de sus malos caminos, Dios va a cumplir su promesa. Avancemos a la primera verdad que quiero compartir en esta oportunidad. Primer desafío, si se humillare mi pueblo. Es curioso ver que nos dice si se humillare todo el mundo, como le dije anteriormente. Es curioso que nos dice que si se humillare los líderes de la iglesia. No, dice si se humillare mi pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Usted y yo, el pueblo escogido. Ese real sacerdocio, esa nación santa descrita en una de las cartas de Pedro. Al buscar el significado de esta palabra humillar, encontramos uno de los significados que es inclinar o doblar una parte del cuerpo, postrarse. Lo que decía, ¿no es cierto?, en los primeros versículos que leímos del capítulo 7, dice que el pueblo, ¿no es cierto?, se postró sobre sus rostros en el pavimento. Eso es humillarse. Eso es entender que debemos colocarnos de rodillas, tener, ¿no es cierto?, nuestro corazón inclinado al Dios Todopoderoso. Vuelvo a insistir, esta palabra no es para el mundo, esta palabra no es para el inconverso, es para usted y para mí, es para el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo. Y nosotros hoy día tenemos que actuar y tenemos que humillarnos si queremos encontrar respuesta del Dios Todopoderoso. Hoy día vivimos en un mundo donde la altivez y el orgullo están sobrevalorados, están, ¿no es cierto?, llegando a la cima de cada persona, porque el hombre y la mujer no quieren humillarse ante ese Dios Todopoderoso. Todo lo contrario, ellos no quieren doblegarse, ellos no quieren entender que si quieren encontrar, ¿no es cierto?, la gracia, la misericordia de Dios para sus vidas, deben buscarle al Señor con un corazón humillado. Y el hombre, lamentablemente, siempre ha tenido el orgullo a flor de piel, ese egoísmo, ¿no es cierto?, ese yo de querer hacer las cosas a su manera, a su voluntad. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que derribar el orgullo. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que derribar el egoísmo. No solamente en estos tiempos de crisis, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita, sino a cada momento. Tanto en los momentos, ¿no es cierto?, de tempestad como en los tiempos de bonanza. Nuestro corazón, nuestro orgullo debe ser derribado para que Dios pueda escuchar nuestra plegaria. Primera verdad, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes son los que invocan el nombre de Dios? Nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo evangélico fundamentalista. Nosotros somos los llamados a humillarnos delante del trono de la gracia. Y con esto vamos a la segunda condición. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y oraren. Hoy es tiempo de derramar nuestra alma, nuestro espíritu en oración. Hoy es tiempo de postrarnos ante el altar de Dios con súplica y ruego. La Escritura dice en el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y lo vuelvo a leer, mire, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre su pueblo. Si se humillare mi pueblo y orare. No solamente tenemos que postrarnos en humillación delante del Dios Todopoderoso, sino también tenemos que buscarle en oración día tras día. No solamente en los tiempos de tempestad, hermano, hermana, no solamente en los tiempos cuando hay turbulencia, no solamente cuando hay una pandemia o cuando tenemos una catástrofe natural en nuestro país,
Siempre debemos buscar al Señor en oración. ¿Estás buscando al Señor en oración? Primeramente, ¿te has humillado ante el Dios Todopoderoso? Y después de humillarte, ¿le has buscado en oración? Porque ese es el deseo del Señor. No solamente que nos humillemos, sino también que le buscaremos, ¿no es cierto?, en oración día tras día. La Escritura está llena de versículos para desafiarnos a orar, orando en todo tiempo. Orad sin cesar, con oración y ruego, intercediendo los unos por los otros. Y Santiago 5:16 dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se da cuenta cuál? La oración del inconverso, la oración de aquellos líderes, ¿no es cierto?, de nuestros países que no conocen al Señor. No, la oración del justo, la oración de su pueblo. Si la oración eficaz del justo puede mucho, ¿qué estás esperando, hermano, hermana, para no humillarte ante el Señor y buscarle con un corazón sincero? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Esto nos lleva a una tercera verdad. Dice, y buscaren mi rostro. Hoy día la gente está buscando solución al problema de diferentes formas, de diferentes maneras. No solamente el problema que estamos viviendo hoy día, como chilenos con este virus, sino cuando tienen necesidades de otra índole, busca, ¿no es cierto?, solución en diferentes cosas. En la quiromancia, en el tarot, ¿no es cierto?, en estos videntes, que según ellos pueden solucionar su problema y aún tienen la desfachatez de decir que ellos pueden ver el futuro, lo que le va a acontecer a la persona más adelante. Esa es una mentira y un engaño del diablo. Es una mentira que lamentablemente los hombres y las mujeres sin Dios la creen y tratan de buscar solución a sus problemas buscando en las cosas que ya les mencioné. Pero ¿dónde tenemos que acudir en los momentos de crisis, hermano, hermana? Después que nos humillemos, después que oremos, debemos acudir al Dios Todopoderoso. Si mi pueblo me busca, si usted busca al Señor, lo va a encontrar, porque Dios está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Es tan real como el aire que respiramos, hermanos, hermanas. Por eso te animo, querido hermano, querida hermana, joven, señorita, amigo que quizás vas a escucharme en este video. Humíllate ante el Señor Dios Todopoderoso. Búscale en oración y sobre todo trata de encontrar el rostro del Señor, porque buscándole a Él, tenlo por seguro que las cosas van a ser mucho más llevaderas, Nosotros como cristianos debemos buscar al Señor día tras día, porque cada día, como dice el libro de Mateo, trae su propio afán. Por eso que es necesario buscar al Señor. La Escritura dice en uno de los salmos, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esa debe ser nuestra súplica como hijo del Señor, mostrando un corazón humillado, orando al Señor día tras día y buscando su rostro. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estamos viendo 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo que está dicho para su pueblo, porque empieza diciendo, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado. Nosotros somos el pueblo de Dios, no el inconverso, no aquellos que no han nacido de nuevo. Usted y yo, aquellos que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Primero, humillarnos. Después, y oraren. Cada día debemos postrarnos en oración, gastar tiempo, orar sin cesar, dice la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y en tercer lugar, y buscaren mi rostro. Y última verdad, dice al final, si mi pueblo, ¿no es cierto?, se convirtiere de sus malos caminos. Si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. Estimado hermano, hoy más que nunca debemos renunciar al pecado que nos asedia.
Hoy más que nunca debemos vivir vidas apartadas para el Señor. Hoy más que nunca debemos tratar, ¿no es cierto?, de buscar la santidad de Dios por intermedio de su palabra, porque ella nos va a enrostrar nuestro pecado. La Escritura dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única que puede darnos a entender en qué estamos fallando. Si usted no estudia la palabra del Señor, difícilmente va a descubrir el pecado que tiene en su vida. La Escritura dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Hace una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Pero solamente el joven debe limpiar su camino con su palabra. No, el adulto, el niño, el hombre mayor de la tercera edad, la mujer, todos debemos buscar, ¿no es cierto?, la santidad por intermedio de la palabra del Señor. Y el mismo capítulo de Salmo 119, pero el versículo 11 menciona, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos humillarnos ante el Señor. Debemos orar día tras día, pero también debemos buscar su rostro con la palabra del Señor y renunciar al pecado para que podamos vivir una vida más acorde con los principios establecidos en la palabra del Señor. Eso es lo que le pide el Señor a Israel en los tiempos de Salomón. Mi pueblo debe humillarse, mi pueblo debe orar, mi pueblo debe buscar mi rostro y debe, ¿no es cierto?, renunciar al pecado. Eso es lo que Dios pide al pueblo de Israel en los tiempos de Salomón. La pregunta es lo mismo que hoy día Dios pide para su pueblo en pleno siglo XXI? Sí, es lo mismo, porque la palabra del Señor no ha cambiado. Así como Él es inmutable, su palabra también es inmutable. La Escritura dice en el Evangelio de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Isaías capítulo 40 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, permanece para siempre. Eso es lo que le pide el Señor a Israel. Eso es lo que nos pide el Señor hoy día a la iglesia. ¿Y qué es lo que va a hacer a Él? Ahí está, al final del versículo. Voy a leerlo completo para que no nos desviemos de la verdad que queremos, ¿no es cierto?, compartir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y aquí está lo que Dios va a hacer si nosotros cumplimos lo antes mencionado. Entonces yo oiré. Primero, entonces yo oiré desde los cielos. Y esto es algo importantísimo y nunca debemos olvidarnos. Nosotros estamos acá en la tierra. Dios está en el cielo. Y si nosotros cumplimos la primera parte de este versículo, dice que Él va a inclinar su oído a nuestra súplica. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuánto ha orado usted durante esta tempestad que estamos pasando? Yo creo que mucho. Y yo también. Y queremos que Dios nos escuche. Bueno, para que Dios nos escuche, humillémonos. Para que Dios nos escuche, oremos. Para que Dios nos escuche, busquemos su rostro por intermedio de la palabra. Y demos vuelta la espalda al pecado. Y la promesa está. Y yo los oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Somos personas pecadoras. Pero para la gracia del Señor, para la gloria de Él, somos pecadores arrepentidos. Pero cada día seguimos fallándole al Señor. Cada día seguimos muchas veces dando rienda suelta a los gustos de la carne. Hoy es tiempo de frenar y dejar atrás todo eso que nos aparta del Señor, que constituye un obstáculo para servirle como Él se merece. Dice que si nosotros hacemos la primera parte, no solamente Él va a escuchar nuestra oración de los cielos, sino también dice que va a perdonar nuestros pecados.
Y la puerta está abierta, hermano, si tú has caído en pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué estás esperando entonces para humillarte ante tu Dios? ¿Qué estás esperando entonces para orar a Él y pedirle perdón por tus pecados? ¿Qué estás esperando entonces para buscar su rostro por intermedio de la palabra del Señor y dejar atrás el pecado que hoy día está dominando tu vida? Ya no más pecado. Busquemos la santidad del Señor y demos, ¿no es cierto?, un servicio agradable delante de Él. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y lo que dice al final es extraordinario. Y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Quiero recordar la versión más moderna de lo que le mencioné al comienzo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Restauraré su tierra, y la versión 1960, y sanaré su tierra. Queremos que el Señor sane nuestra nación. Amén, amén. Queremos que el Señor sane nuestro querido Chile. Amén. Queremos que el Señor sane a nuestros compatriotas que hoy día se están debatiendo entre la muerte con este virus. Amén. Pero para eso el pueblo de Dios tiene que cumplir la primera parte de este versículo de Segunda de Crónicas 7:14. Ya vuelvo a mencionar lo que dije al comienzo. Este versículo no es para el inconverso. Este versículo no es para los líderes que gobiernan nuestro país. No es para aquel que no ha creído en Cristo, es para nosotros. Entonces, si queremos que Dios nos escuche desde los cielos, si queremos que Dios perdone nuestro pecado y el pecado de nuestra nación para que Él sane y restaure nuestra tierra, humillémonos al Señor, pues, estimado hermano. Oremos día tras día. Busquemos su rostro por intermedio de la palabra y abandonemos el pecado. Y Dios se va a encargar, escúcheme bien, y Dios se va a encargar de cumplir la parte que a Él le pertenece. ¿Y cuál es la parte que a Él le pertenece? Va a escucharnos desde los cielos nuestra plegaria, nuestra oración, va a perdonar nuestro pecado y va a restaurar nuestra tierra, va a sanar nuestro querido Chile, va a sanar nuestra querida nación. Estimado hermano, estimada hermana, hoy más que nunca debemos marcar la diferencia como pueblo de Dios. Hoy más que nunca el mundo debe ver que en nosotros habita el Espíritu Santo, que somos hijos del Dios Todopoderoso. No es que no estemos preocupados por lo que está pasando, todo lo contrario, sí hay preocupación. Pero si hay algo que debemos entender, no estamos solos. Dios está a nuestro lado. Dios está, ¿no es cierto?, dándonos fuerza para enfrentar esta crisis. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerle a Dios de que Él puede sanar nuestra tierra, de que Él puede restaurar nuestra nación. Vamos al trono de la gracia, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darle gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con mi iglesia. Gracias, Señor, por esta porción de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es una palabra de ánimo, una palabra que nos invita a buscarle a usted en su palabra, que nos invita a poder humillarnos, poder orar a usted para que usted, Señor amado, en su misericordia pueda oír nuestro clamor desde los cielos, pero también, Señor amado, pueda perdonar nuestras faltas. Y la promesa está de que si cumplimos el propósito, dice que usted va a restaurar nuestra tierra, va a sanar nuestra nación. Clamamos una vez más por nuestro querido Chile. Clamamos una vez más por nuestros gobernantes, para que usted en su gracia, en su misericordia, pueda dar sabiduría, pueda, Señor amado, dar claridad a sus mentes, para que puedan gobernar nuestra querida nación.
Hoy más que nunca necesitamos la ayuda suya. Hoy más que nunca necesitamos su misericordia, que inunde nuestras vidas como pueblo suyo, para que nosotros también podamos reflejar a aquellos que todavía no le conocen lo que significa tener viviendo a Cristo en el corazón. Gracias por esta palabra. Intercedemos por nuestra nación, pero también intercedemos por aquellos hermanos y hermanas que por diferentes motivos tienen otra carga más fuera de lo que está pasando nuestra nación. Oramos en forma muy especial por nuestra querida hermana Débora Oliva y por toda su familia. Oramos por este matrimonio primo de ella, que lamentablemente, Señor amado, en estos días sufrió la pérdida de su hijito de 2 años. En el nombre de Jesús nos unimos para poder orar e interceder por este joven matrimonio. Qué terrible debe ser, Señor amado, tener este sufrimiento tan grande como es la pérdida de un hijo. En el nombre de Jesús intercedemos por ello, para que su palabra se haga real en la vida de estas personas, que usted pueda consolarles, para que usted pueda darle paz y tranquilidad en este momento tan difícil de tristeza y de luto. Oro por mi hermana Débora, por toda su familia, que quizás la mayoría no va a poder estar acompañando a este matrimonio en este tiempo de luto. Queremos que usted, en su misericordia, le alcance con su gracia. Oramos por esta pequeñita presentada por nuestra hermana Celinda Valdebenito, Maite, que está también en el hospital. Queremos en su misericordia que usted también pueda tocar la vida de esta pequeñita y pronto pueda ya estar mucho mejor, Señor amado, de las dolencias físicas. Queremos clamar también, Señor amado, por este varón, vecino de Nicolás y Jocelyn, que sufrió también, Señor amado, un accidente automovilístico y fue intervenido en una operación. Queremos también que pueda ayudarle a él, junto a su familia, en su recuperación, para que en este momento difícil que está viviendo pueda buscarle a usted también con un corazón sincero. Y así hay tantos otros hermanos que usted conoce que también están pasando por algún problema. Queremos que usted pueda también tocarles con su mano cariñosa. Gracias por poder orar. Gracias por poder compartir este tiempo con mi iglesia, Señor amado, y con todos mis hermanos. La gloria siempre es para usted, Señor. Se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animo, estimado hermano, estimada hermana, a seguir orando en este tiempo tan difícil y complicado, en esta cadena de oración que comenzamos en el día de ayer, que pueda orar en familia a las 10 de la noche, orar por nuestro país, orar por nuestra familia, pero también orar por nuestra iglesia y por las peticiones que estábamos dando a conocer por intermedio de las redes sociales. Gracias por este tiempo especial que hemos tenido juntos y deseo que el Señor les bendiga grandemente. Pero también quizás va a haber algún amigo, algún familiar que no es creyente y que está escuchando también este video y esta palabra que hoy día fue exhortada. Le animo a usted también, estimado amigo, estimado familiar de mis hermanos, que pueda buscar al Señor hoy, no mañana, porque hoy Dios está hablando también a su vida. Y usted también puede buscar al Señor dando estos pasos que estudiamos en el libro de Crónicas. Humillarse ante el Dios Todopoderoso, orar a Dios para que perdone su pecado y sobre todo buscarle, ¿no es cierto?, a Él por intermedio de su palabra. Y el Señor va a estar dispuesto a escuchar su plegaria, a perdonar su pecado y a sanar su vida, ¿no es cierto?, y darle una nueva vida en Cristo. Busque al Señor hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Gracias por esta oportunidad y deseamos que tengan, ¿no es cierto?, un buen fin de semana pese a todo lo que hoy día está pasando en nuestro querido Chile. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Amén y amén.